Ya, ahora le echo goma al teclado. ¡Ya tengo mi laptop! Ahora sí voy a poder entrar al Cholotub para ver a mi Chiclayo calatita. Qué pena que de mentira nomás. Pobre criatura del Señor, jugando con unos pedazos de madera, pensando que es su laptop. Miren esa cara tierna de imbécil que tiene. Ay, esa imagen me ha llegado al corazón. Tenía. Bueno, ay, voy a abrir la billetera y darle una linda sorpresa. Uy, ya se conectó. Mi Chiclayo. Mi nombre es Arturito el Monaguillo. Y espero que algún... Monaguillo, ¿dónde está mi niño engreído? ¿Qué cosa está haciendo mi lindo querubín? ¿Qué? ¿Y este viejo cuándo me habla a mí así? Segurito que otra vez me va a pedir plata este hoy. O seguro va a querer que limpie todita en la iglesia. O a lo mejor ya se ha empujado todito el vino de la misa. ¿Cómo? No, Monaguillo, no estoy con mis aguas. Tú sabes muy bien que yo no tomo en ayunas. Lo que pasa, hijo, que te vi jugando con ese par de maderas de cajón de fruta, imaginando que era tu laptop. Así es, hijito. ¿Por qué lloras, angelito de Dios? Porque yo nunca voy a tener... Nunca voy a tener mi propia computadora. Todos mis amigos tienen su correo, su Hotmail, su Yahoo, todo. Todos tienen su Hi-Fi. Hasta Alan está repartiendo una lata de $100, una verdecita con su antena y a mí no me toca nada. Ya no llores, Monaguillo. Tus lágrimas no han sido en vano. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que ser un niño bueno, obediente, estudioso, que hagas todas tus tareas, no digas lisuras y no te pele las limosnas? Y que si cumplías todo eso iba a ser recompensado por el Señor. Sí, yo hice todo eso y no he recibido nada a cambio. Estoy peor que ahorrista del banco de materiales. Monaguillo, qué equivocado que estás. Tus plegarias han sido escuchadas. Y te he comprado tu computadora Pentium 4. Mira, Monaguillo, para ti. Ahí está, con cariño. Una Pentium 4. 6 megabytes de memoria 512, RAM de almacenamiento, puerto USB turbo estéreo. Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto? Es el mouse, pues. Ya, ¿y la compu? Poco a poco, hijo mío, no hay que ser ambicioso. El próximo año te regalo tu cámara web, en 2 años el teclado, en 6 años te doy tu monitor y cuando ya seas mayor de edad te entrego el CPU. Claro, hijo. ¡Fuera, ¡ay! ¡Cállate! ¡Mocoso malagradecido! Y vamos con el sermón de las 24 horas. ¡Amén! El sermón de esta semana se titula No mires la jibaja en el ojo ajeno, sino la amiga de todos que tenemos en el propio. ¡Amén!
Eran los primeros tiempos en Sodoma y Gomorra, algo así como el Downtown y el Timbalero juntos. Y fue así como una mujer pecadora fue rodeada de fariseos que le gritaban: ¡apedreadla, que es una pecadora! Y ella les decía cantando: ese pollito amarillo que lo veo cuando pasa por la calle, ese pollito que tú me regalaste, que viva la Coca Nostra. ¡Amén! Y la turba descontrolada gritaba: ¡lapidadla, que está dura! Eso apareció Alex Barrabás Otiniano y le gritó a toda la multitud: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En eso el apóstol Catón exclamó: los derechos de los monólogos de la vagina son míos. Y Barrabás Otiniano respondió: una más y te deporto de mi país. Cuando de pronto una piedra en forma de vaso cruzó el horizonte y le arrancó el ojo a una feligresa. Claro, en eso Poncio Farid Pilatos señaló a la mujer con el dedo acusador y dijo: ella ha sido. La mujer levantó el rostro y era Angie María Magdalena Gibaja, y fue llevada por los centuriones a la fiscalía a escuchar la sentencia. Y grande fue su sorpresa cuando al Coliseo Romano de Santa Mónica la llevaron presa. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esta parábola, monaguillo? Para la próxima vez, mejor hay que escuchar la sentencia por radio. Sí, mejor. Muy bien, monaguillo. Bueno, fuera de bromas, Angie, espero que hayas reflexionado, te hayas arrepentido de tus faltas y pecados, que hayas madurado y que de ahora en adelante respetes lo que mande la ley. Estamos contigo, hija. Espero que salgas pronto de ese difícil percance en tu vida, monaguillo. ¡Es cierto! Bueno, monaguillo, ya ve a la entrada de la iglesia y mira quién nos cae, que venga alguien con guita para el confesionario, monaguillo. Pero, Vamos. padre, ¿pero por qué no va usted? Monaguillo, hay que guardar la jerarquía eclesiástica. Los monaguillos hacen esa chamba. Vamos allá. Ya, vaya, hombre. Ponete. Estoy harto. Ya. Ay, ni bien. Hijo, piensa en tu computadora. Ay, ojalá se divorcie Juan Diego. Ojalá se divorcie Juan Diego Flores y se vuelva a casar en la catedral. Él es un buen cliente. Digo un buen creyente. Ay. ¡Padre! Dime, monaguillo. ¡Ya cayó uno y es pituco! ¡Uy, mañana comemos! Vamos, voy al confesionario. ¿Y quién es, hijo mío? ¡Es Andrés Vice de la prepa! Mira tu música. Oye, apágame esa vaina, ese es David, ¿no? Apágame esa vaina, oye. Oye, que va. Parece que iba en serio esa bronca, hijo. Padre, pero Sí. Andrés ha cometido un pecado. ¿Un pecado? ¿Y cuál es ese pecado, hijo mío? Ha venido con sayonaras a la iglesia. Con sayonara. ¿Y cuál es el problema? No, que usted a mí me dijo que acá no podía venir con sayonaras. Oye, mira, mi catedral, el que tiene plata, viene como quiere, hombre. Ya está, hijo. Ya. Bienvenido. Ya. ¿Algo que le Vaya quiera nomás. decir, hijito? No. Padre. Sí. Dígale ¿Ya? que si me puede hacer el bajo con Mariana. Espérate, le voy a consultar. Ya. Hijo, ¿tú crees que puedas hacer de Cupido con el monaguillo y Mariana? No, padre, imposible. ¿Por qué? Porque Mariana es mi flaca, es mi hembrita. Y aparte el monaguillo está bien misio, pues no. Gracias, padre. Prefiero hacer misa que me pagan los cachos con David Orozco. Hijo, pasa, por favor, pasa. Hijo. Hijo Andrés, no le hagas caso. El monaguillo cree que eso de la novela es de verdad, pues. Está bien, Eso padre. es lo que pasa. Bueno, vamos con la primera pregunta, hijo. Andrés, tú en la pre estás templado de una Kuwai Pitucalausmi. Dime,
Tú en la novela, bueno, estás enamorado, sí, de ella, pero tú en la vida real te enamorarías, digamos, de otra chica de otro nivel social, digamos, como Florcita. Me da risa el ejemplo. Sí, Ay, claro. No creo, fuera de la ficción, no creo en que el amor se fije en estratos para nada, ¿no? Yo creo que es totalmente posible. Lo primero es el amor, el sentimiento, ¿no? Lo primero, lo segundo y lo tercero. Y lo después cuarto ya viene- la plata. No, claro, sí, sí. Después viene Raspegán y todo eso. Cuéntanos, hijo, tus chapes con Mariana se ven demasiado reales, hijo. Cuando la besas, ¿estás actuando o te estás ganando? Cuenta. No, es profesional, padre. Yo sé que no me vas a ver, pero es bien profesional. Ya. Es trabajo. Estamos metidos en el personaje y tratamos de que se vea real, ¿no? Esa es la idea, de que se vea el sentimiento, pese a que es profesionalismo puro. Muy bien, profesionalismo puro. O sea, no hay nada de mañosería, esas cosas. No, para nada. Muy bien. En la novela La Pre, tu personaje es muy intrigante, chantajista, mentiroso, maletero. ¿Cómo hiciste para meterte en ese personaje tan siniestro, tan maldito? Dime, ¿tomaste clases de teatro? ¿Lo aprendiste directamente yendo al Congreso? ¿O fuiste integrante del Grupo Escándalo? ¿Cómo fue la...? ¿Cómo fue? No, la verdad es que hicimos un taller previo a la novela, que para mí fue fundamental porque yo en realidad no tenía ninguna experiencia actoral. Ya. Sí, me costó bastante armar el personaje de Adrián con todas las características que ha dicho, padre, porque en realidad muy parecidos no somos, por el contrario. Ya. O sea, no eres como tu personaje. No, para nada. Me das una tranquilidad Para ahí. nada. Muy bien. Pero aprendiendo de la misma gente con la que trabajo y ya focalizándome en aprender ciertas malas intenciones de los típicos malos de novelas, traté de armar Los villanos, Adrián, ¿no? del típico villano, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. A ver, hijo, si estás en un bote y se están ahogando Momón, el Loco Aldo, Pucho y Davis Orozco, ¿a quién salvas? Responde como Adrián. A Pucho, de allá Momón, de allá el otro, y a Davis no lo saco. ¡Coño! ¡Qué malo! Como Adrián. Y dijo, si te llaman para filmar Mañana te cuento 3, ¿no? Y tienes que hacer una escena, bueno, de desnudo, ¿con quién lo harías? A ver, te doy varias opciones. ¿Con Andrea Montenegro? ¿Con Lacey Suárez? ¿Con Cecita o con Abencia Mesa? Mira que de repente te saca el pistolón. No sé, está difícil la elección. Está difícil, Está ¿no? difícil la elección. Sí, no sé por cuál me iría, pero de hecho estaría interesante con cualquiera de las 4. Ya, muy bien. Qué galante, qué caballero el chico. Padre, Sí, hijito. Adelante, dime. padre. ¿Qué pasa? Es que- ¿Te ganó? ¿Qué pasó? No. Es que yo siempre pienso antes de decir las cosas. Ay. Padre, es que le quiero pedir un autógrafo a Andrés. Ay, no te preocupes, hijo. Andrés, el monaguillo, quiere decirte algo. A ver, ¿Ah? padre. Anda, monaguillo, anda. Padre, pero Sí. como me he portado mal al comienzo, Ya, le voy a pedir disculpas, creo. ya, está muy bien también. Sean Ya. amigos. Ya. A ver. Amigo Andrés, Sí, Monaguillo. antes que nada, te quisiera pedir disculpas por el impasse que ocurrió al comienzo de esta escena. ¿Ya? Ya, está bien, te perdono. Ya. Ok. Y en segundo lugar, quisiera... Disculpa. Monaguillo, ¿quieres apurarte que ya viene la pausa comercial? Sí, padre. Como yo solo toco la campanita, quiero hablar un poquito más. Ya. ¡Amén! Sí, monaguillo, te está escuchando. ¿Qué le ibas a pedir a Andrés? Padre, que le quiero pedir 2 autógrafos.
Ah, su autógrafo. Sí, pero 2, por favor. ¿Para quiénes? No, no, que le pidas uno a David y uno a Mariana, ¿me lo trae, ya? ¿Cómo? Ah, no le hagas caso. Está picón el monaguillo porque tú te la chapas a Mariana. En cambio, él solo ves a la pantalla cuando sale ella. No le hagas caso, hijita. Bueno, gracias, Andrés, por estar en el especial del humor. Invita, pues, a todos los televidentes a que vean la pre. A ver. Bueno, los invito a todos a vernos en la pre todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal 2. Esperamos, sé que la historia les gusta, los va a enganchar mucho, es con mucho cariño que lo estamos haciendo y nada, esperamos que les guste tanto como a nosotros los que estamos en la historia. Un gran aplauso para Andrés Vice. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y aquí tu penitencia, hijo. ¿Te pones de pie, por favor? Vamos Adrián a ver. o Andrés. Bueno, vamos a ver. Cualquiera de los dos. He ahí tu penitencia. Te llamará Steven Spielberg y harás Contracara 2. Y no te pondrán la cara ni de Travolta ni de Nicolas Cage, sino te pondrán la cara de Chapulín el Dulce. Pues mejor me hubiera ido a pared de sufrir hoy. Oye, no. Oye, venga, desgracio. ¿Qué es esto? Oiga, venga.